Dios les bendiga. En este día pues vamos a hablar sobre malas enseñanzas. Miren, este tema es un tema muy delicado, pero es sumamente importante tratar este tema, poder dialogar y hablar de la mejor manera sobre este tema. Y esta enseñanza está basada en lo que es en un versículo bíblico en Mateo 5:19. Mire lo que dice este versículo, dice: por eso, si alguien no obedece uno solo de estos mandatos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Entonces, miren la importancia de poder enseñar este tema sobre malas enseñanzas, porque pues ocurren tantas circunstancias y tantas situaciones hoy en día, y cada situación pues tiene un fondo de ser. Pero mire la importancia del poder enseñar correctamente y del poder enseñar estos preceptos de Dios, de los mandatos de Dios. Si alguien dice no obedece uno tan solo de los mandatos de Dios, entonces lo importante que es poder estudiar su palabra, lo importante es de conocer, la importancia es dejar que el Espíritu Santo precioso de Dios tome el control de nuestra vida, tome el control de nuestros labios para poder enseñar de una manera correcta, de una manera agradable y perfecta. Mire aún, y ahí sigue diciendo, aún el menos importante. Entonces es todo y cada una de las enseñanzas del Señor a través de su palabra son importantísimas. Y ahí la importancia de esa palabra. Por eso esa palabra debe de ser la palabra que trae el equilibrio a nuestras vidas. Esa palabra es la palabra que debe de traer esa circunstancia, esa satisfacción a nuestro ser. Ese equilibrio real y verdadero. Entonces miren la importancia de todo esto. Cada cosa que nosotros emprendemos, cada cosa que nosotros desarrollamos son sumamente importantes. Debemos de saber y entender, comprender y estudiar su palabra, sabiendo que su palabra es la que va a traer esa satisfacción. ¿Cómo pueden personas pensar que su palabra se contradice? Imagínense eso. Hay muchas personas que dicen que su palabra se contradice. Si es una palabra agradable, si es una palabra que lo que trae es instrucción y trae gracia y trae favor a nuestras vidas, entonces debemos entender y comprender que esa palabra nunca jamás se va a contradecir. Esa palabra lo que va a traer es edificación, y a veces hay argumentos y circunstancias que lo que quieren es tratar de poder hacer en lo posible sacarnos de esos mandatos y de esos preceptos agradables del Señor. Porque ahí mire que lo importante que nos está diciendo, y nos dice, lo mismo sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no no dejamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos instruye, nos oriente y nos ayude a poder obedecer esta palabra, entonces van a haber argumentos dentro de nosotros en los cuales van a querer tratar de que nosotros mismos podamos desobedecer su palabra y sus mandatos. Entonces no debemos de actuar de esta manera. Debemos de ser muy cautelosos y debemos de ser muy sigilosos en cuanto a estas circunstancias y a estas situaciones. Debemos entender que Dios lo que quiere es pues que la gracia y el favor de Él en nuestras vidas. Él quiere que estemos bien. Él no desea cosas malas para su vida. Entonces es ahí donde viene este precepto de las malas enseñanzas. Personas que realmente están entregadas al enemigo, están entregadas a las huestes de maldad y a la potestad. Se convierten en potestades porque lo que enseñan y lo que quieren enseñar son cosas que no son gratas para Dios. Entonces mire ahí lo que sigue diciendo: pero el que obedece los mandamientos y enseña a otros a obedecer estos mandamientos será muy importante en el reino de Dios. Entonces debemos entender y comprender que cada cosa que nos enseña su palabra, que trae ese equilibrio a nuestra vida, que son cosas gratificantes, son cosas de bendición, son cosas para honrar al Señor. Entonces debemos entender que lo importante que es poder entender y comprender cada una de sus preceptos y sus mandamientos. Debemos de procurar, tratar de hacer en todo lo posible el obedecer estos mandamientos. Cuán importante es si usted viene y trata de poner por obra estos mandamientos. Hay cosas que tal vez puede ser que le resulten muy difíciles poderlas desarrollar y hacer, pero si usted deja que el precioso Espíritu Santo de Dios gobierne su vida, usted va a poder emprender a hacerlos, usted va a poder comprender y va a poder empezar a desarrollar
desarrollar estos preceptos y estos conocimientos que el Señor tal vez nos da. Entonces mire la importancia de todas y cada una de estas circunstancias. Mire lo importante y lo satisfactorios que es poder desarrollar y hacer cada uno de esos preceptos agradables y perfectos para el Señor. Debemos obedecerlos. Debemos entender que su gracia y su favor están con nosotros y la importancia que es el reino de Dios, la importancia de dejar que su precioso Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que ninguna mala enseñanza, ninguna cosa que tergiverse su palabra, ninguna cosa que no proceda de Él va a ser de bien y con ojos gratos para Dios. Entonces debemos de procurar entender y comprender de la mejor manera sus preceptos y sus mandamientos. Él es el que nos va a dar la dirección, Él es el que nos va a dar la fortaleza y la que nos va a ayudar para que podamos obedecer y poder entender y comprender y hacer conforme a su voluntad. Entonces, lo que estos mandamientos, cuando nosotros venimos y los hacemos preceptos para nuestra vida y venimos y empezamos a atesorarlos en nuestro corazón y los ponemos a hacer formar parte de nuestras vidas, entonces el Señor dice que nos va a hacer grande, nos va a ser maravillosos en el reino de Dios. Entonces mire lo importante de todo esto. Debemos evitar infringir estos preceptos, por muy pequeñitos que se vean, por muy insignificantes que sean. Debemos entender y comprender que cada uno de estos preceptos tiene un fondo de ser. Cuando cumplimos un precepto, a veces hasta por muy insignificante que se vea, el Señor viene y empieza a derramar de su gracia y de su favor sobre nosotros. Entonces esos preceptos pequeñísimos que se ven muy ínfimos, muy pequeños, inclusive esos mismos preceptos nos ayudan a poder tener un crecimiento en el Señor. Pero si por muy insignificante que sea, los obviamos y no los atesoramos, entonces ¿qué ocurre? Que viene esa gracia, detenemos esa gracia y detenemos ese favor de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Debemos de entender y comprender que por muy insignificante y muy pequeñitos que sean esos preceptos, el Señor está con nosotros y su gracia y su favor está con nosotros. Entonces debemos entender y comprender que tenemos que tener mucho cuidado con las malas enseñanzas. Debemos de dejar y debemos de dejar que su precioso Espíritu Santo gobierne en nuestra vida, gobierne en nuestro ser, y que su gracia y su favor está con cada uno de nosotros, y que si su gracia y su favor está con cada uno de nosotros, Dios siempre estará con nosotros. Dios te bendiga.